Luego se han recibido mociones de los diputados, señores Durán y Calisto, que modifica la Carta Fundamental para otorgar a los afiliados al sistema de pensiones regido por el Decreto Ley 3500 de 1980 la posibilidad de retirar fondos provisionales hasta por el monto de 1 millón de pesos. También moción que modifica la Carta Fundamental para garantizar a los trabajadores la propiedad de los fondos de pensiones, la que modifica la Carta Fundamental para garantizar a los trabajadores la propiedad de los fondos de pensiones también, en el mismo sentido, otro proyecto, y se han recibido las siguientes confirmaciones para la sesión del día de hoy, con motivo del proyecto sobre datos personales. En primer término, el señor Bruno Gencarelli, jefe de la Unidad de Protección y Flujo de Datos Internacionales en la Comisión Europea. La señora Gloria de la Fuente González, presidenta del Consejo para la Transparencia. El señor David Ibaceta Medina, director general del mismo Consejo. La señora Macarena Gatica, abogada experta en protección de datos. Y la señora Lorena Donoso Abarca, abogada experta del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías. Se han recibido las siguientes excusas para el día de hoy de los ministros de Hacienda, de Economía y secretario general de la Presidencia por razones impostergables de agenda. También quiero señalar, señorita presidenta, que en la sesión de hoy el primer invitado que expondrá, el señor Bruno Gencarelli, lo hace además en primer lugar por el tema de él estar transmitiendo su posición desde Europa, por razones de horario, y tendrá traducción simultánea, de tal manera que nosotros estamos utilizando el canal de español, ¿cierto? Para los efectos de nosotros vamos a escuchar la traducción simultánea de la traductora Alexandra, que está ya online y que va a ir simultáneamente entregando en español lo que el señor Bruno Gencarelli señala. También el señor Bruno Gencarelli ha pedido especialmente que la Secretaría lea como introducción el siguiente documento. Dice: les comparto una mini bio del señor Bruno Gencarelli para que puedan presentarlo el día de hoy. Gracias y saludos. El señor Bruno Gencarelli es adjunto del director de Derechos Fundamentales y Estado de Derecho de la Comisión Europea y también dirige la Unidad de Protección y Flujos Transfronterizos de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea. Es el negociador líder del Reglamento General de Protección de Datos entre Europa y terceros países. Estuvo a cargo del trabajo de la Comisión en el área de protección de datos en las fases decisivas de la reforma legislativa de la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea y las negociaciones Unión Europea-Estados Unidos sobre flujo de datos transfronterizos en las áreas comercial y policial. Esto incluyó liderar la delegación de la Comisión en las negociaciones interinstitucionales con el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la reforma de protección de datos. También dirigió las negociaciones sobre el Acuerdo de Adecuación Mutua de la Unión Europea y Japón, que crea la mayor zona del mundo de flujos de datos libres y seguros. Recientemente codirigió para la Unión Europea las negociaciones con el Reino Unido sobre todos los aspectos relacionados con la justicia y los consumidores en el contexto del Brexit. Actualmente está a cargo de las negociaciones con los Estados Unidos sobre un acuerdo de protección de datos que suceda al escudo de privacidad. El señor Gencarelli se desempeñó anteriormente como miembro del Servicio Jurídico de la Comisión Europea y como referente en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas después de haber ejercido la abogacía en el sector privado. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, es profesor de Derecho de la Competencia de la Unión Europea en Sciences París, es autor de numerosas publicaciones sobre derecho en la Unión. Eso es todo, señorita presidenta, al respecto al señor Gencarelli. Muchas gracias, secretario. Para abrir la palabra sobre la cuenta y también después puntos varios, quisiera hacerme cargo de una solicitud que se hizo el día de ayer en el inicio de la tramitación a propósito de que ya fue aceptada la fusión de los proyectos de ley de quinto retiro en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, de llevar adelante un calendario de tramitación que yo quisiera proponer que pudiéramos tener esta semana una sesión especial el día viernes al mediodía, que el día lunes también podamos tener una sesión especial durante la mañana, cosa de poder dar inicio a tenemos que establecer la presentación de los proyectos. De hecho, los autores habitualmente presentan sus proyectos, escuchar al gobierno, tener algunos invitados, al menos de 2 posiciones distintas, 2 o 3 invitados que podamos escuchar, para que el día martes 12 podamos estarlo votando en general.
Eso sería la próxima sesión ordinaria de la comisión, es decir, tener 2 sesiones extraordinarias, una el día viernes, una el día lunes y el día martes estar votando en la sesión ordinaria el proyecto de ley en general. Esa es mi propuesta de itinerario de agenda para la tramitación a raíz de las solicitudes que se hicieron en la comisión de poder hacer una calendarización, y yo también la quiero someter a juicio de esta comisión en el contexto de la cuenta antes de dar inicio a la audiencia que tenemos presente ahora a propósito del proyecto de ley que estamos tramitando los días miércoles, porque acuérdense ustedes que es un proyecto que tiene urgencia del Ejecutivo, por lo tanto el día miércoles tenemos que destinarlo sí o sí a la tramitación del proyecto de datos personales, y por eso es que estoy proponiendo 2 instancias adicionales, 2 comisiones, 2 sesiones adicionales extraordinarias que tengo facultad de convocar, pero que quiero acordar con la comisión para poder dar tramitación al menos a las audiencias de los autores del Ejecutivo y de algunos invitados durante el día viernes y el día lunes, si les parece. Ofrezco la palabra sobre la cuenta y sobre la propuesta que he presentado. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. Una aclaración nomás. Estos serían 2 sesiones extraordinarias para discutir exclusivamente sobre el proyecto de ley de retiro del 10%. Así es. Ya. En ese sentido, llamo la atención sobre el mismo punto que hice ayer. Yo creo que sin perjuicio de la importancia de este proyecto de ley, por supuesto, hay otros proyectos de ley que estamos tratando que son igualmente importantes. Entonces, si es que vamos a reconocer la urgencia de un proyecto de ley para su tramitación lo más antes posible, deberíamos al menos establecer como una habitualidad que tengamos, digamos, al menos 3 sesiones a la semana para tratar no solo este, sino que también muchos otros proyectos que tenemos aquí en la comisión. Eso, muchas gracias. Sí, diputado, yo no tendría problema, al menos partamos con estas sesiones especiales, y le propongo que una vez que terminemos la tramitación de estos 2 proyectos que ya tenemos en tabla, podamos dar continuidad a algunas de las otras solicitudes. Yo por lo menos ya con el secretario hemos recibido las solicitudes que han hecho llegar los miembros de la comisión. También hay solicitudes de personas de afuera de la comisión respecto de proyectos de ley que pudiéramos priorizar. Hasta ahora, de parte del Ejecutivo, solo tenemos una urgencia, que es el proyecto que ya está en tramitación, que es el de datos personales. Por lo tanto, yo por lo menos no tendría inconveniente en que fijáramos, por acuerdo de la mayoría de la comisión, esta comisión estaba sesionando los días jueves en la mañana y también el día lunes en la mañana. El jueves era paralelo a la sala, a muchos no nos gustaba, la verdad, porque nos perdíamos sesiones de sala, pero bueno, ahora no tenemos sesión y puede ser de manera telemática, o también el día lunes de forma mixta, o los 2 días pueden ser de forma mixta. Esa es una propuesta que se plantea y que creo que la podemos zanjar, pero en principio yo les hago la propuesta de estos 2 días adicionales. Diputado Alessandri. Gracias, presidenta. Sí, yo mandé un correo a la Secretaría de la Comisión pidiendo la puesta en tabla de un proyecto, pero yo no fijaría un día fijo como de tercera sesión a la semana, porque es amarrarse por todo el año. Yo lo iría viendo caso a caso para un proyecto determinado, porque el trabajo territorial también es importante, el trabajo de otras comisiones, en las que estamos varios, incluso 2 comisiones más. Entonces, más que amarrarse al lunes o al jueves en cierto horario, que usted lo cite de forma extraordinaria para ciertos proyectos en particular. Gracias. Perfecto. Gracias, diputado. Diputada Giles. Gracias, presidenta. Presidenta, yo agradezco la propuesta que usted ha hecho y más bien felicito el que estemos entendiendo de manera adecuada la urgencia que tiene este proyecto. Me permitiría hacer una sugerencia de forma. Yo encuentro razonabilísimo y perfecta la propuesta. Tal vez es mejor que en vez de ser el viernes sea hoy, para lo cual habría que hacer la citación casi inmediatamente. Sea mañana, jueves. ¿Por qué razón? Porque los diputados que viajan, que hay algunos, entiendo, ya, les sería probablemente más fácil, sobre todo algunos de ellos que pernoctan en Valparaíso, por ejemplo, asistir presencialmente mañana y no el viernes, que forma parte de su viaje de fin de semana donde generalmente tienen agenda territorial. Me imagino que de todas maneras va a ser complejo llegar pero me permito solamente respecto del viernes particularmente hacer esa sugerencia, dada la disposición estupenda de la señorita presidenta. Yo sugeriría que la sesión fuera mañana jueves y no el viernes.
Sí, diputado Ilavaca tiene la palabra. Sí, Presidenta, también felicitar que se dé premura un proyecto que creo que hoy día los chilenos esperan con ansia, pero respecto al tema del día viernes, y creo que hay un tema reglamentario ahí, se lo comenté recién al señor secretario, los días viernes no tendríamos facultades para sesionar, porque no es un día legislativo, Perfecto. ¿ya? Es un día de trabajo en terreno, entonces creo que no podríamos tomar la decisión desde la comisión, una decisión de estas características, cuestión que podría complicar la correcta tramitación también del proyecto. Entonces no quiero que vernos expuestos a la posibilidad de llevar adelante un procedimiento que no está pegado a la norma reglamentaria, y me sumo a que se desarrollen cuando correspondan cada una de las sesiones. Deberíamos tener más sesiones dentro de los años anteriores. Esta comisión ha funcionado de lunes a jueves, la comisión que tiene mayor cantidad de sesiones, pero tal cual señala el diputado Alessandri, se puede ir viendo caso a caso, de acuerdo a los proyectos y la complejidad de los proyectos que se estén tratando. Existe una serie de proyectos importantes, no solamente este de datos personales, que aprovecho inmediatamente de preguntar, Presidenta, si el Ejecutivo se hace presente dentro de este proyecto, porque un proyecto que le puso urgencia, que es importante, es necesario, sería interesante conocer la postura del Ejecutivo también y en la participación, sobre todo del Ministro Secretario General de la Presidencia, en este tipo de proyectos. Yo no quiero que suceda lo mismo que sucedía con el gobierno anterior, que generalmente nos dejaban solo con proyectos que el Ejecutivo le ponía urgencia, y me parecería súper importante y trascendental que el gobierno esté presente dentro del proceso de discusión de un proyecto que es súper importante, que además dice relación con compromiso internacional del país. Gracias, Presidente. Ok, gracias, diputado. Bueno, respecto del segundo punto de datos personales y la invitación del gobierno, efectivamente nosotros extendimos al gobierno que ya expuso sobre este proyecto. De hecho, estuvieron aquí los tres ministros, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda y el ministro de Sexpress, exponiendo sobre el proyecto, planteándonos además su disposición a acompañar la tramitación del proyecto con sus equipos. Por lo tanto, entiendo que eso es parte del compromiso que ellos asumieron. Respecto de la propuesta que hice de calendario, de poder tener una sesión especial esta semana, yo lo planteé el día viernes, el secretario me dice que tendríamos que solicitar el acuerdo para sesionar el día viernes a los comités. Eso hace y dificulta la solicitud, o sea, la citación a esa sesión especial. Sin embargo, como los comités ya acordaron sesiones especiales los días lunes y los días jueves, sí eventualmente podríamos tener la sesión el día jueves por la tarde. A lo cual yo sugeriría que el día jueves, en la tarde, pudiéramos tener a las 2:30 de la tarde la primera sesión especial donde pudiéramos escuchar en audiencia a los autores y autoras del proyecto, que la siguiente sesión fuera el día lunes a las 3 de la tarde, que la pudiéramos tener antes de la sesión que tenemos el día lunes acá en Valparaíso a las 5 de la tarde. Entonces, así se facilita la presencialidad, que invitemos al gobierno para el día lunes, cosa que el día jueves sea la sesión de los autores, el día lunes invitamos al gobierno para presentar su postura y quizás algún otro experto o experta, y el día martes ya tendríamos la posibilidad de tener las últimas audiencias si es que se considera necesario y votar en general. ¿Les parece esa propuesta, diputado Ilavaca? Sí, Presidente, yo creo que puede corresponder la propuesta que usted hace. Yo en lo particular estaría disponible el día jueves, pero lamentablemente las personas que somos de regiones, y en particular, por ejemplo, mi región, la región de Los Ríos, tenemos un solo vuelo al día. Y uno, ya que termina la sesión legislativa el día miércoles, el día jueves tiene la sesión. Si no me voy el jueves, me tengo que ir el viernes, y el viernes vuelvo el domingo para estar en sesión legislativa nuevamente el lunes. Y el día jueves a esa hora, vuelo. Entonces, si es que es posible temprano, sería ideal. Es decir, a las 9 de la mañana, 8:30 de la mañana, sería espectacular. Lamentablemente yo no puedo el jueves en la mañana, tengo compromisos muy claros. Tenemos que tratar de buscar alguna otra solución del día jueves ante esta premura, porque hay una opción de que la sesión sea telemática. Entonces, los diputados que no puedan estar presencial pueden estar de forma telemática participando. Bueno, veámoslo por mayoría al menos, porque si no, la otra opción que yo veo es que pudiera ser quizás un poco más temprano, al mediodía, por ejemplo, tipo el día lunes quizás a las 11 de la mañana, el día jueves. Si el día lunes es otra sesión. Estamos proponiendo 2 sesiones especiales previo al día martes. Sí, ofrezco la palabra al diputado Sánchez y luego al diputado Soto. Perdone, solo para precisar, ¿estamos hablando de día jueves mañana o estamos hablando de día jueves próximo? Mañana. Es que por eso, o sea, yo ahí quiero también sumar lo que planteó el diputado Ilavaca,
Yo entiendo la urgencia, entiendo también que exista presión, mucho interés por este proyecto de ley, pero también no podemos estar sobre la máquina de un día para otro. Todos tenemos agenda, yo tengo compromisos con organizaciones, juntas de vecinos de aquí del distrito. La idea es que hagamos esto bien. Y yo creo que no va a haber un gran problema, una gran dificultad si es que hablamos mejor, digamos, del lunes y el próximo jueves y no andar haciendo las cosas a último minuto. Entiendo la urgencia, señora presidenta, pero planteo que mejor, creo que podemos ajustarnos mejor nuestras agendas si es que lo planteamos las dos reuniones para la próxima semana. Diputado Soto, le ofrezco la palabra. Presidenta, con el ánimo de buscar acomodar los horarios, la programación, el día lunes es un día que los parlamentarios entendemos que es legislativo. En la legislatura anterior teníamos prácticamente sesiones mañana y tarde los días lunes. Muchos de los parlamentarios de regiones ya están acá en la quinta región y me gustaría que pudiéramos concentrar estas dos sesiones que usted plantea el día lunes antes de la sesión de sala. Una sugerencia es que podríamos partir temprano a las 9, 9:30, hasta la 1 de la tarde, la sesión correspondiente, o hasta las 12, ver si se puede completar todas las presencias y comparecencias que están programadas. En el caso que no fuera así, podríamos continuar de 3 a 5 de la tarde. Uno ahí tendría el espacio suficiente, son creo que 4, 5, 6 horas, que podríamos cumplir, perfectamente podríamos destinar a cumplir las comparecencias que usted tiene proyectadas. Sin mayores o con los menores inconvenientes posibles a todos los colegas. Esa es mi sugerencia, Presidenta. ¿Alguien más había pedido la palabra? Diputado Longton. Gracias, Presidenta. Sí, a ver, yo no puedo estar más de acuerdo con el diputado Soto. Yo creo que el lunes, al ser un día además legislativo y tener la disponibilidad de los diputados de regiones de estar acá, va a asegurar además una mayor convocatoria, que los diputados estén más atentos al debate y no estén distraídos quizás con otras labores que tienen que ver con el índole territorial. Así que me parece que el día lunes, teniendo un día excepcional, además que no sea permanente, como dice el diputado Alessandri, sería ideal, Presidenta, porque así vamos viendo por proyecto, porque generalmente no todos los proyectos vamos a necesitar una tercera sesión. Y eso obviamente nos da a nosotros mayor libertad para poder ejercer las otras funciones propias del cargo. Eso, gracias, Presidenta. Independientemente del horario, en todo caso, del lunes. Y de 2 a 16:30. ¿De qué hora, perdón, diputado? Le quería proponer, Presidenta, que el día lunes que lo destináramos de 12 a 13:30 y en la tarde de 3 a 17, de 15 a 17. Vuelvo a insistir en la medida en que sea necesario y de manera excepcional. Así lo concentramos el día lunes. Perfecto. Bueno, miren, yo solo quiero que quede bien consignada en esta comisión que yo he expresado toda la voluntad para poder tener una sesión durante esta semana, que fue lo que fue solicitado, que no quede ninguna duda para que después no se diga algo distinto. Y por la mayoría de los miembros de la comisión que se han expresado acá, la solicitud es que estas dos sesiones especiales las citemos entonces el día lunes, la primera entre 12 y 13:30 y la segunda entre 15 y 17 horas. Quiero someter a acuerdo por unanimidad esta propuesta. ¿Hay alguien que se oponga a esta propuesta? Perfecto, entonces por unanimidad acordamos dos sesiones especiales para el día lunes, entre las 12 y las 13:30 y las 15 y las 17 horas. ¿Se acuerda? Perfecto. Y bueno, con la invitación, el primer bloque invitaríamos entonces a los autores y autoras de los proyectos para exponer sus proyectos de ley, y en el segundo bloque invitaríamos al gobierno y les solicitaría a ustedes que me hagan llegar a la brevedad nombres de invitados e invitadas que quieran poder poner a disposición para que los podamos organizar. El día lunes en la tarde deberíamos analizar cuántos invitados e invitadas tenemos y tomar una decisión conjunta de si los vamos a recibir a todos o solo vamos a recibir a algunos, considerando tratar de tener un equilibrio en las posiciones que se expresen. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Muchas gracias. ¿Se acuerda por unanimidad? Diputado Ilavaca. Presidenta, quiero volver respecto al punto que planteé, el segundo punto que planteé, ya sancionado este tema. Generalmente, dentro de la comisión y en el trabajo legislativo y en el rol colegislador del gobierno,
permanentemente se encuentra participando o el ministro de la cartera que lidera los proyectos, o el subsecretario, o el ministro SECPRES, o el subsecretario SECPRES. Este es un proyecto súper importante, muy complejo, y es necesario que el Ejecutivo cumpla su rol de colegislador. Por lo tanto, yo pediría, Presidenta, que usted si es que puede y si es que tiene bien, pudiera comunicarse con el ministro. Aquí debería estar por lo menos la ministra de Justicia o la subsecretaria de Justicia, y veo que no está. Entonces yo quiero saber si es que existe interés por parte de los ministros para poder participar dentro del proceso de colegislador que le corresponde, sobre todo en un proyecto tan complejo, insisto, y además en cumplimiento de normas internacionales, compromisos internacionales del país. Creo que es fundamental que el gobierno se encuentre presente. Gracias, Presidenta. Ok. Sí, diputado Alessandri. Quizás, Presidenta, mandarle una comunicación de parte de la comisión, del secretario oficial al ministro Jackson, porque la última vez que estuvo acá dijo que él iba a liderar este proyecto, no justicia, lo dijo. Entonces es un proyecto de SECPRES y pedirle al ministro SECPRES que esté presente oficialmente, como por unanimidad, una nota de la comisión, que lo echamos de menos acá al ministro, así que es bienvenido siempre. Bueno, quiero decir que los ministros fueron invitados. Los 3 ministros que expusieron fueron invitados a esta comisión, se excusaron. Quedaron ellos en la reunión que tuvimos acá de enviar personas invitados, y yo comparto la opinión del diputado Ilavaca de la necesidad de que al menos algún representante del ministerio o los subsecretarios pueda estar presente dentro de la discusión del proyecto. Así que vamos a insistir en esto, se lo vamos a comunicar, y yo me comprometo también de manera directa, diputado, a conversarlo con el ministro de SECPRES. Bueno, dicho eso, quisiera poder abrir el punto varios. ¿Hay algún punto varios, diputado Longton? Gracias, Presidenta. Sí, quería solamente recabar el acuerdo de la comisión para solicitarle a la ministra de Justicia que pudiera ponerle urgencia al proyecto de la Defensoría de las Víctimas, proyecto que no fue discutido, o sea, que no fue ni siquiera someramente mencionado por la ministra de Justicia la vez anterior, y me parece que es un proyecto relevante atendiendo las circunstancias que está viendo por nuestro país y las señales equívocas que se han dado en el último tiempo. El crear un organismo que esté a la par de la Defensoría Penal Pública creo que es lo que necesitamos, independientemente de las mejoras que tiene que tener el proyecto necesariamente, y eso lo vimos en la legislatura pasada, sobre todo respecto al financiamiento, pero creo que es un proyecto muy relevante para poder abordarlo en esta comisión, y para eso claramente tiene que tener algún sentido de urgencia por parte de este gobierno. Eso, Presidente. Muchas gracias, diputado. Bueno, dentro de la propuesta que estábamos elaborando con el secretario de la comisión, la idea es que una vez terminado el proyecto de ley que no tiene urgencia, pero que hemos priorizado como comisión respecto del 5º retiro, podamos dar inicio, y esa es una de las propuestas que queremos presentar, a la tramitación de la Defensoría de las Víctimas en la comisión, que es parte de lo solicitado por varios diputados, de hecho uno de los proyectos más solicitados por diputados y diputadas a propósito de las priorizaciones que hizo cada uno de ustedes. ¿Les parece tomar el acuerdo sobre este punto de solicitar la urgencia al Ministerio sobre el punto, diputada Giles? Le ofrezco la palabra. Sí, a mí me parece que sería razonable, si usted lo tiene a bien, Presidente, incluso pedirle que tenga un contacto más directo, más personal con la ministra para hacerle esa solicitud a nombre de la comisión de forma urgente. Porque efectivamente la petición que hace el diputado Longton nos parece a todos, y en eso es transversal, el interés de la mayor necesidad y oportunidad de tratarlo cuanto antes. Ok. Diputado Soto, sobre el punto. Sí, Presidenta, yo creo que vale la pena recordar por qué ese proyecto, que fue de iniciativa del gobierno anterior, no fue despachado por esta comisión. Básicamente, lo que se creaba en el proyecto que se le quiere colocar urgencia ahora, se creaba un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, que fusionaba 2 instituciones existentes hoy día, que funcionan de manera muy precaria para dar cobertura a un conjunto de personas que son demandantes precisamente de justicia. Una, la Corporación de Asistencia Judicial, una entidad privada con fondos públicos que entrega malamente, por la escasez de recursos y de personal, un servicio bastante deficitario a todos los que quieren acceder a la justicia, y también un conjunto de programas que se unen bajo la idea de proteger a las víctimas de delitos. Y hay varios programas alojados en distintos ministerios. Esta comisión revisó sus proyectos, con la presencia del ministro de Justicia de la época, Hernán Larraín, y la inmensa mayoría estimamos que ese proyecto no tenía un impacto real
en la situación de las víctimas, ni tampoco de los demandantes de justicia, porque adolecía de un problema que era capital, que es fundamental, que es que no tenía recursos asociados que permitieran tener más profesionales, más horas de abogado, mejores servicios, mejor infraestructura. Prácticamente era la sumatoria de los dos presupuestos actuales de dos servicios. Y eso nos obligaba a tener una mirada sensata de no ofrecer algo que no podíamos cumplir. Y al decir de la mayoría de esta comisión, se esperaba que el gobierno anterior, o en este caso este gobierno, le pusiera mayores recursos económicos para que realmente uno pudiera decir, aquí hay un nuevo servicio de defensoría de víctimas que es mejor que los programas modestos que hoy día están alojados en otros ministerios. Yo estoy disponible a que podamos mejorar el acceso a la justicia de las personas. Todas las personas, incluso las carentes de recursos, tienen derecho a un abogado que sea competente, diligente, que les proteja su patrimonio, que les proteja su vida, que los defienda cuando sean víctimas. Pero no creo que corresponda pedir urgencia de algo que sabemos que no va a cumplir con ese estándar porque no tiene recursos. Entonces, para sumarme a la petición del diputado Andrés Lonton, yo sugeriría que el Ministerio de Justicia y el nuevo gobierno evaluara mejorar sustantivamente el informe presupuestario de tal manera de colocarle recursos a estos proyectos que permitan de verdad cumplir con la promesa que se le quiere hacer a la ciudadanía. Aumentar los recursos, Presidenta, es fundamental para poder tener un proyecto que sea viable políticamente. Gracias, diputado Soto. Diputado Ilavaca, sobre el punto. Sobre el punto, Presidenta. Muchas gracias. Okay. Este es un proyecto que conozco bien porque me tocó presidir la comisión mientras se estaba discutiendo. Y llevamos sendas conversaciones con el ministro de Justicia y el subsecretario, quienes le retiraron la urgencia porque efectivamente es un proyecto complejo, tal cual relata el diputado Soto. Es un proyecto que intenta crear un servicio universal, donde incorporaba las dos defensorías de víctimas que existe hoy día actualmente radical, una en el Ministerio del Interior y la otra en la Corporación de Asistencia Judicial, creando una gran corporación de asistencia judicial sin ningún recurso. Es el proyecto, para que sepamos lo que es, ¿ya? Era acumular todo en la nueva Corporación de Asistencia Judicial. Y el ministro de Justicia acogió efectivamente ese llamado, estuvo desarrollando una serie de reuniones, el ministro Larraín, con las diferentes organizaciones, tanto con la CAJ como con el Ministerio del Interior, y existía de parte, curiosamente, transversal, la oposición al proyecto tal cual venía. Entonces yo, prácticamente porque no existía ningún peso asociado, tal cual me dice el diputado Alessandri. Entonces yo creo que sería interesante, no sé si renovar ese proyecto, sino que pedirle efectivamente al Ejecutivo que en definitiva se manifieste respecto a esta materia, porque creo que efectivamente es súper interesante, sobre todo el capítulo de Defensoría de Víctimas que se planteaba. Y con el diputado Fuenzalía, exdiputado Fuenzalía y el diputado Alessandri, en las reuniones que tuvimos con el Ministerio, le dijimos al ministro, separe los proyectos. Y el Ejecutivo no los quiso separar. Entonces estaba creando una defecio que no funciona bien. La gente, las diferentes directores de la Corporación de Asistencia Judicial contaban la precariedad con la cual funciona el día la corporación y querían mantener el mismo estándar. Entonces, una defecio como esa era impresentable de discusión. Entonces, yo esperaría que el Ejecutivo, y en particular, ojalá, y me gustaría que escuchara a la ministra de Justicia en los términos que señala el diputado Lonton, porque en definitiva es preocupación de la ciudadanía la Defensoría de Víctimas. Perfecto. Es necesario que el Ejecutivo actualmente, en particular la ministra de Justicia, manifieste cuál es su voluntad respecto a esta materia. Gracias. Bueno, esto se le mencionó a la ministra cuando estuvo invitada acá en la comisión. Por lo tanto, lo que yo haría sería insistir con un oficio, si les parece, para que tomemos el acuerdo del pronunciamiento que tiene el gobierno respecto a este proyecto de ley, que es de interés de la comisión de poder dar inicio a su tramitación y poder insistir en que existe efectivamente un problema de recursos que queremos saber si va a ser subsanado por este gobierno. ¿Les parece que en ese tenor podamos hacer la comunicación al gobierno? Perfecto, ¿se acuerda? Sobre el punto, diputado Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que habría que ser un poquito más específico en ese sentido porque efectivamente es importante transmitirles que hay un problema de recursos, pero sería bueno contar con la presencia de la ministra de Justicia específicamente para la discusión de esto aquí en la sesión para poder revisar por lo menos un informe financiero respecto de cuántos recursos se necesitan
quienes somos abogados acá, nos tocó vivir la práctica dentro de la corporación, nos tocó hacer todo ese trabajo con nuestros recursos personales. Yo particularmente trabajaba al mismo tiempo que hacía la práctica, como muchas personas probablemente, para poder financiar la práctica, porque la precariedad ahí es absoluta. Y para qué hablar de la precariedad de contar con la defensa para temas muy serios de jóvenes recién egresados. O sea, de verdad a veces da un poquito de pudor el nivel de apoyo que uno le prestaba a mujeres, yo particularmente lo hice en familia, que sufrían situaciones de violencia, situaciones de acoso, situaciones de estar en el fondo tratando de tramitar un divorcio con una persona violenta, cuestiones brutales. Entonces la precariedad de la Corporación de Asistencia Judicial y reformarla en algo más amplio que cubra incluso la defensa en materias penales, cosa que hoy no existe, sería fundamental, y para eso yo creo que es importante que contemos con la presencia de la ministra de Justicia acá y se haga una presentación de un informe financiero para que hablemos sobre números concretos. Obvio. Eso, muchas gracias. Ok, gracias, diputado. Creo que eso está contenido en la comunicación que le vamos a hacer a la ministra y que acabamos. Ok, perfecto. Bueno, se agradece entonces. No sé si hay algún otro punto varios que plantear. Bueno, de no tener otro punto varios, yo quisiera, antes de dar continuidad al objeto de esta sesión, entregar a nombre de la Comisión de Constitución un pequeño presente al expresidente de esta comisión. Me refiero al diputado señor Marcos Ilavaca, que nos acompañó durante todo el último periodo. Yo quisiera entregarle este presente a nombre de toda la comisión y agradecerle por su gestión, diputado, en esta comisión. Muchas gracias. Es necesario que salga Soto, ¿no? Córtalo, por favor, córtalo. Siempre sale, tiene su silla, pero ubicada. Sí, no. Sí. Diputado Alessandri. Felicitar al diputado Ilavaca, por supuesto, también el diputado Soto, que ha sido presidente, también me tocó el diputado Gutiérrez, y está muy bien porque son autoridades electas, políticas, y cumplen una labor muy importante para el país, pero también me gustaría que la comisión pudiera reconocer a los funcionarios permanentes, como don Patricio y su equipo, que muchas veces le cambian el ayudante o la ayudante. Muchas gracias. Y me encantaría que también, aunque sea pagado por los diputados, no por la corporación, pudiéramos hacerle una campana igual para que se la pudiera llevar a su casa, mostrársela el día de mañana a los nietos o a los sobrinos, y que también tuviera ese símbolo de la comisión, porque don Patricio lleva muchos años y le aseguro que ninguna comisión lo ha premiado. Siempre el premiado es el diputado. Así que que nos cotice, presidenta, la secretaría. Nosotros feliz de poner un 13avo cada uno y poder reconocer a él, además que ha tenido un año familiarmente difícil. Gracias, presidente. Muchas gracias. Entonces lo tomamos como un acuerdo. Ahora yo no se lo encargaría a él. Es raro que él se mande a hacer su propio regalo. Así que veamos, yo me voy a encargar de verlo como comisión y le voy a pedir, diputado Alessandri, que me ayude con eso. Así que entre los dos quedamos a cargo de llevar adelante esa tarea porque, diputado, sí, porque... Les pido por favor que pidamos la palabra para que no hagamos... Bueno, darle las gracias entonces al diputado Ilavaca por su gestión como presidente de esta comisión. Le hemos entregado un reconocimiento y por supuesto que nos sumamos colectivamente al reconocimiento a los funcionarios de esta comisión, al equipo técnico de la Secretaría, que sin duda hacen una gran labor y que contribuyen mucho. Bueno, cerrado el tema, la presente sesión tiene como objeto continuar la tramitación del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales en segundo trámite constitucional de los boletines refundidos 11.144-7 y 11.092-7. Se ha invitado a los señores ministros de Hacienda, de Economía, al secretario general de la Presidencia, quienes se han excusado, yo lo decíamos anteriormente, y se inicia el ciclo de audiencias con los siguientes invitados e invitadas a exponer sobre este proyecto. El señor Bruno Gencarelli, jefe de la Unidad de Protección y Flujo de Datos Internacionales en la Comisión Europea,
la señora Gloria de la Fuente González, presidenta del Consejo para la Transparencia, el señor David Ibaceta Medina, director general del Consejo para la Transparencia, la abogada señora Macarena Gatica, experta en protección de datos personales, de protección de datos, y la abogada experta señora Lorena Donoso Abarca del Instituto Chileno de Derecho y Tecnología, y el señor Gonzalo Guzmán de la Fundación Abriendo Datos. Ellos son las personas que han sido invitadas para el día de hoy. Se encuentran presentes el señor Bruno Giancarelli, Gloria de las Fuentes González, el señor David Ibaceta Medina, la señora Macarena Gatica y la señora Lorena Donoso Abarca, que son quienes aceptaron nuestra invitación. Quiero decir que como acuerdo de esta comisión, solo lo quiero recordar, solicitamos el poder tener invitadas, tener expertas que pudieran hacerse parte de la conversación, de esta discusión y que pudieran exponer, así que hemos priorizado en esta primera sesión la invitación a las expertas, más allá de que, como se pueden fijar, hay una representación paritaria, al menos en la solicitud y en la invitación. Así que bueno, sin más rodeos, quiero ofrecer la palabra, ya que estamos en horarios distintos, entiendo que él está en Europa, así que mientras antes pueda hacer su exposición mejor, ya que de lo contrario va a terminar muy tarde en su horario actual. Le ofrezco la palabra a don Bruno Giancarelli, jefe de la Unidad de Protección y Flujo de Datos Internacionales de la Comisión Europea, y le solicito que puedan tomar mucha atención porque va a estar con traducción simultánea. Le ofrezco la palabra y bienvenido, don Bruno. Good afternoon. Ahí está. Buenas tardes, señora presidenta, queridos miembros de la Cámara de Diputados, representantes del gobierno, damas y caballeros. Antes que nada, me gustaría agradecer a la Cámara de Diputados y especialmente a este comité por haberme invitado el día de hoy y por darme esta oportunidad. Es un honor para mí y es un placer para mí poder contribuir a este debate tan importante. Desafortunadamente, no pude estar el día de hoy en Valparaíso. El resto va a estar. Presencialmente. Espero, sin embargo, tener la oportunidad de conocerlos. Bien, muy bien. Muy bien. Sí, muy bien. Perfecto, porque estábamos en Chile y la Unión Europea comparten valores comunes y yo creo que también tenemos una visión similar con respecto a las oportunidades y los desafíos con respecto al uso de datos personales, al igual que muchos otros temas principales en estos tiempos. Estos valores comunes y visiones comunes pueden ser la base para un profundizamiento de nuestra alianza. Pero antes de entrar a ese punto, quiero brevemente presentarme y quiero compartir algunas observaciones importantes acerca de nuestra experiencia en Europa con la modernización de las reglas de protección de datos. Como verán, tuvimos que enfrentar situaciones similares a las que ustedes tienen que abordar el día de hoy. Así que, como se mencionó antes, yo trabajo para la Comisión Europea. La Comisión Europea es la rama ejecutiva de la Unión Europea, con sede en Bruselas, y yo estoy encargado de una oficina que tiene que proteger los datos personales y facilitar la transferencia y el intercambio de datos personales. Nosotros creemos que estos son dos objetivos complementarios, no son opuestos, sino son complementarios. Y con esto me refiero a que el objetivo de desarrollar protecciones de datos personales y promover el intercambio de datos internacionalmente y regionalmente también es complementario. Y en esa capacidad, yo he estado encargado de las negociaciones con nuestros colegisladores en Europa. Tenemos el Parlamento Europeo y el Consejo de los países miembros que conforman la Unión Europea, y también he liderado las negociaciones con nuestros colegisladores acerca de las nuevas reformas de reglas de protección de datos en Europa para la adopción de las reglamentaciones generales de protección de datos, GDPR por sus siglas en inglés. Y yo creo que
Este es un ejercicio similar que están abordando ustedes ahora en Chile. La pregunta fundamental es cómo modernizar un marco de protección de datos que fue adoptado hace algunas décadas, porque tanto Chile y la Unión Europea fueron pioneros en sus regiones respectivas en la adopción de las leyes de protección de datos en la década de los 90, en 1999, si no estoy equivocado. De hecho, en Chile fue en 1995 cuando hablamos de las leyes previas en Europa. Así que lo que tenemos que abordar es cómo modernizar un marco de protección de datos para que se encaje a los diferentes desafíos, pero también a las diferentes oportunidades del mundo digital en el que estamos viviendo ahora. Y nosotros nos embarcamos en Europa en este ejercicio de modernización por razones que son muy similares a las que son los principios para el proyecto de ley que están debatiendo ustedes actualmente. Creemos que modernizar las reglas de protección de datos era necesario y esencial. Primero, porque ese es un tema de derechos individuales, reconocido tanto por los marcos constitucionales de Chile y de Europa. La privacidad y la protección de la privacidad es un elemento esencial de nuestra identidad, de nuestra dignidad como seres humanos. Pero la privacidad también cada vez más es un imperativo democrático en unos momentos en donde la integridad de la democracia, del proyecto electoral o el proceso electoral puede ser intervenido con la transferencia de datos. Y por último, claro, no es lo último, pero la privacidad tiene que tener las reglas modernas de protección de datos. Esta es una necesidad económica. Sin la confianza de los consumidores en la manera en cómo se manejan sus datos, no puede haber un crecimiento sostenible de una economía que cada vez más está tratando más datos. Y es importante mencionar que esto no se trata de sentir miedo de la economía de los datos, sino más bien de promover un uso responsable de estos datos. En nuestra opinión, en lugar de ser un obstáculo, las reglas de protección de datos pueden ser un habilitador en este sentido, para asegurarnos de que los consumidores sientan confianza en la manera en cómo se manejan sus datos, específicamente en el entorno en línea, y para asegurarnos de que tengamos reglas claras, modernas y robustas de protección de datos. Creemos fuertemente que la protección efectiva de los datos personales van de la con esta protección de la economía digital. Ha habido desarrollos alrededor del mundo que muestran que es posible forjar un círculo virtuoso entre la protección de la privacidad como un derecho fundamental, confianza de los consumidores y crecimiento de la economía. Cada vez más hay una opinión convergente en muchas regiones del mundo sobre cómo este círculo virtuoso puede lograrse, sobre lo que constituye la arquitectura básica de las leyes modernas de protección de datos. Y me gustaría mencionar brevemente, yo sé que se nos acaba el tiempo, pero hay 4 elementos centrales que yo también veo en el proyecto de ley que ustedes están debatiendo y en nuestra opinión reflejan estándares globales con respecto a la protección de datos. El primer elemento es implementar una ley generalizada y horizontal en lugar de leyes sectorales. En momentos en donde se compartan más datos entre diferentes industrias y negocios y modelos entre el sector público y privado, necesitamos reglas comunes de juego. Y solo esto, teniendo un marco horizontal, va a asegurar de que los datos puedan fácilmente, ya sea entre sectores, entre industrias, entre el sector público y privado, pueda transferirse y que tanto tengamos una certeza legal para propósitos comerciales, pero que haya una protección consistente para las personas en general. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es la necesidad de tener un conjunto de principios de protección de datos que han sido desarrollados desde los años 70 y ahora han sido compartidos ampliamente. Por ejemplo,
Dentro de la comunidad de la OCDE tenemos el requerimiento de procesar datos solo para propósitos específicos y también establecer reglas claras para intercambiar estos datos. Y el requerimiento de que los datos tienen que ser actuales, relevantes para el propósito y la protección específica de los datos sensibles. Con respecto a opiniones políticas o situaciones de salud también. Esos son algunos factores de los principios elementos de protección de datos. El tercer elemento es que las personas tienen que controlar, tienen que tener control sobre sus datos. Puedo decir que las personas tienen que ser sujetos de datos en lugar de objetos de datos. Y esto requiere una serie de aspectos, específicamente que estén claramente informados acerca de qué ocurre con esos datos, quién procesa esos datos, qué datos se procesan, y para qué propósito. Esto requiere que las personas recuperen el control de sus datos y se beneficien de datos implementables para ejercer ese tipo de control. Estos derechos van desde los más tradicionales, por ejemplo, acceso y autorización, hasta aquellos que abordan desafíos específicos de la sociedad de la información, como el derecho que está integrado en el proyecto de ley que están debatiendo, que permitiría a las personas a que puedan portar sus datos o mover sus datos de un proveedor de servicios a otro. Y finalmente, claro, esa es una de las lecciones principales de la modernización de nuestro marco y la implementación de estas nuevas reglas. La implementación efectiva de las reglas de protección de datos dependen en general de la supervisión de una autoridad independiente. Y claro, hay muchos modelos y yo sé que en Chile ustedes han tenido un debate enriquecedor acerca de qué modelo debería preferirse o qué autoridad debería ser escogida para este rol. Pero lo que es importante es que hablemos acerca de una autoridad independiente con todos los poderes, recursos y experiencia necesaria que se requiere para que pueda ejecutar sus funciones. ¿Por qué es esto importante? Esto es importante primero para los ciudadanos, para que ellos tengan un punto de contacto asequible para responder sus preguntas, manejar sus quejas sin tener que pasar por procedimientos costosos y largos. Muchas solicitudes de protección de datos y quejas también son de naturaleza mundana en la economía general, pero son muy importantes para las personas. Pueden ser temas menores y nuevamente desde la perspectiva general pueden ser de menor importancia, pero pueden ser muy relevantes para la persona individual y es importante tener una autoridad que sea fácilmente asequible y que pueda abordar esas solicitudes y preguntas de la ciudadanía. Pero teniendo una autoridad independiente en el área de protección de datos también es bueno, es muy importante para los negocios. La legislación de protección de datos siempre tiene que estar a cierto nivel de generalidad para que pueda pasar la prueba de tiempo, para que sea neutralmente tecnológico. Cuando nosotros en el 2016 adoptamos las nuevas reglas que se implementaron a partir del 2019, hubo muchos desarrollos tecnológicos, muchos desarrollos comerciales que no habíamos pronosticado en ese momento. Tenemos las criptomonedas, tenemos vehículos automatizados, o solo para darles una idea. Y claro que es importante tener una autoridad que sea independiente, que pueda adaptarse o pueda adaptar la aplicación y la interpretación de estas condiciones económicas, específicamente en un entorno que evoluciona tan rápidamente como el ámbito de procesamiento de datos. Es importante, por lo tanto, tener una autoridad para proveer guía y asegurar una aplicación uniforme de estas reglas. Además, en nuestra experiencia, una
autoridad independiente va a poder actuar como un intermediario entre las personas y los negocios y a menudo encuentran soluciones apropiadas por fuera del contexto de un tribunal. Y eso es muy importante cuando todos queremos asegurar una protección efectiva de ese derecho humano. También esta autoridad tiene que tener suficiente poder y pericia en el nivel de independencia para que sean aceptados por todas las partes involucradas. Otra lección de nuestro proceso y de la implementación de nuestras reglas es la necesidad de tener sanciones que sean suficientemente disuasivas. De cierto modo, la mejor sanción es la que nunca se impone, y las sanciones que sean disuasivas, pero que también que sean proporcionales, porque estamos lidiando con una gran gama de actores, desde empresas pequeñas a gigantes tecnológicos. Pero lo que en realidad creó la diferencia y por qué la privacidad está siendo tomada de manera seria en Europa es porque hemos equipado a nuestras autoridades de protección de datos con la posibilidad de imponer sanciones. Ya estoy llegando a mis conclusiones. Claro, el país tiene que desarrollar sus propias reglas y encontrar el mejor balance que pueda abordar sus necesidades de la sociedad, económicas y comerciales. Pero tal vez me estoy repitiendo nuevamente, pero vemos una tendencia clara acerca de un consenso global con respecto a ciertos números de principios que están muy presentes, algunos en el proyecto de ley que están debatiendo. Y también es importante explicar por qué la convergencia es importante y cuáles son los beneficios. Esta convergencia aplica para Latinoamérica, claro, porque vemos desde Argentina a Brasil hasta Uruguay y otros países, vemos una convergencia y el hecho de que la legislación se basa en principios comunes, pero también en el área de Asia-Pacífico vemos esto también, en países como Japón, Corea, Nueva Zelanda y otros países que han implementado leyes similares de protección de datos y principios similares. Hay muchos otros países también en Asia, estoy pensando en India e Indonesia, pero también otras partes del mundo, como África también, que están en el proceso de modernizar sus leyes de protección de datos basados en principios similares. Y esto es importante porque hasta las empresas operan internacionalmente y prefieren aplicar un solo conjunto de reglas, pero al menos también reglas similares para que sus operaciones de negocios en el mundo estén alineados con esta tendencia global para ayudar a la economía doméstica, atrayendo más inversión y facilitando los flujos de datos. Nosotros creemos que es significativo que Chile esté intensificando sus esfuerzos en este camino. Nosotros, claro, hemos notado esto y de hecho estamos muy felices de que la nueva autoridad haya priorizado este proyecto de ley. Como les dije, en la Unión Europea damos la bienvenida a estos desarrollos y Chile, claro, es un aliado muy importante de la Unión Europea, es uno de nuestros mayores aliados comerciales de la Unión Europea y tenemos mucha inversión directa en Chile también. Así que el hecho o la importancia que asignemos a estos desarrollos también reflejan el hecho que nosotros identificamos a Chile en nuestros flujos de datos personales como un país prioritario para convergencia regulatoria basado en estos principios comunes o valores compartidos para facilitar el flujo de datos y por lo tanto ayudar a los flujos comerciales. También para facilitar otras áreas de cooperación, por ejemplo, cooperación entre autoridades regulatorias y autoridades
Cuando hay protección para los datos, esto permite el flujo de datos y creemos que con la legislación, el proyecto de ley que están debatiendo actualmente, cuando sea adoptado, puede facilitar el flujo de datos de manera significativa y cuando tiene que ver con nuestras relaciones bilaterales, esto puede complementar la modernización del acuerdo o los tratados comerciales que tenemos actualmente entre la Unión Europea y Chile. Nuevamente, si es que hay esta convergencia adicional en los estándares de protección de datos que puedan complementar los tratados comerciales y que puedan seguir facilitando las relaciones comerciales. Creemos también que podemos seguir fortaleciendo esa convergencia que nuevamente está en el centro del proyecto de ley que están debatiendo, incluyendo las decisiones que van a asegurar el flujo libre de datos entre la Unión Europea y Chile. Básicamente, la Unión o Chile se asimilaría con muchos de los países miembros de la Unión Europea y los datos podrían fluir entre la Unión Europea y Chile como si fuesen flujos entre dos Estados miembros de la Unión Europea. Esto es un instrumento que nosotros tenemos y este es un arreglo que tenemos con países como Japón, por ejemplo, que de hecho crearon el mayor área de flujos libres y seguros de datos en el mundo y sería interesante explorar ese tipo de posibilidades con ustedes. En conclusión, nuevamente, estoy muy agradecido por haberme dado esta oportunidad para poder compartir mis opiniones con ustedes. Espero que nosotros podamos continuar este diálogo en los siguientes meses mientras ustedes están avanzando en la evaluación de este proyecto de ley. Por favor, en Europa hemos pasado por un proceso similar de reforma de las reglas de protección de datos. Estamos disponibles para compartir experiencias y seguir discutiendo estos temas con ustedes y con otras partes interesadas en Chile. Y claro, estoy preparado para responder también cualquier otra pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias por su atención. Ok, muchas gracias al señor Bruno Gencarelli, jefe de la Unidad de Protección y Flujo de Datos Internacionales en la Comisión Europea. Le ofrezco al tiro la palabra al diputado. Lo que quiero sugerir es que en el caso de don Bruno podamos hacer una ronda de preguntas, que él pueda dar la respuesta porque por un tema de horario, lo vuelvo a repetir, él se encuentra fuera de Chile, está en Europa, por lo tanto lo que quisiera solicitar es que hagamos esa excepción y con el resto de los invitados podamos hacer una ronda de exposición y luego una ronda de preguntas. ¿Les parece? Ofrezco la palabra al diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Una pregunta a la Secretaría. El señor Gencarelli hizo llegar su presentación por escrito. Ya, si le pudiéramos pedir al señor Gencarelli que nos haga llegar la presentación por escrito para que no se pierda nada en la traducción. Y en segundo lugar, una pregunta concreta para él. Una lástima que no esté el diputado Calisto, porque yo creo que esto le interesaría mucho. La Comisión Europea, que entiendo representa el señor Gencarelli, establece entre sus atribuciones que ella recoge y trata datos personales con arreglo al reglamento de la Unión Europea 2018-1725 del Parlamento Europeo y del Consejo. Entonces, me gustaría saber de parte del señor Gencarelli cuáles son las atribuciones de la Comisión en relación con el tratamiento de datos. También hacia el final de su presentación hizo alguna referencia respecto de flujos de datos entre distintos países. Yo creo que esto es una preocupación transversal y lo conversamos en la sesión pasada en relación con si iba a tener o no la agencia chilena que se pretende crear atribuciones en relación con el tratamiento de datos. Me interesaría tener un poquito más de detalle respecto a cuál es la experiencia comparada respecto de organismos que tengan atribuciones, organismos públicos que tengan atribuciones en relación con el tratamiento de datos personales y dónde se fija ese límite, porque efectivamente, y creo que representando un poco lo que había señalado el diputado Calisto,
es muy peligroso que agencias estatales o supraestatales tengan atribuciones en relación con el tratamiento de datos personales de todos nosotros. Creo que eso podría ser una preocupación transversal incluso. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Le ofrezco la palabra al diputado Soto. Muchas gracias, presidenta. Saludar la presencia de don Bruno Giancarelli, que bueno, ya se ha presentado. Él tiene una enorme responsabilidad de poder expandir por el mundo la reglamentación de la Unión Europea sobre protección de datos personales. Una tarea muy difícil en un contexto muy globalizado, donde hoy día las personas, los datos, circulan de un lado a otro del planeta sin ninguna regulación. Preciso, hay una regulación que es la desregulación, es decir, de que los gigantes tecnológicos pueden hacer lo que quieran con los datos de las personas, tienen casi completa libertad para tomar decisiones sobre datos que son expresión de la dignidad de las personas. Sobre su presentación, primero felicitarlos por el enorme esfuerzo que está haciendo la Unión Europea por controlar y regular los gigantes tecnológicos en Estados Unidos. Ellos también sufren la presencia de gigantes tecnológicos como Amazon, como Google, como Apple, que manejan los datos europeos prácticamente a su propia arbitrariedad. Y la labor que están haciendo vía amenaza de multas para poder ordenarlos bajo una regulación común es un esfuerzo muy notable que yo saludo desde acá. Segundo, lo que hace la Unión Europea a través de la presentación de don Bruno Giancarelli es buscar la convergencia regulatoria, es decir, que más países del mundo tengan una regulación similar para enfrentar un problema que es de todos. Esto lo he conversado mucho con el expresidente del Consejo de la Transparencia, Marcelo Drago, que nos hablaba de que existen estándares que ustedes promueven para los países como Chile. Uno de ellos es la declaración de la Unión Europea de declarar a un país como país adecuado para poder comerciar o poder relacionarse con sus propios datos personales con la Unión Europea. Sobre la declaración de país adecuado me gustaría que se pudiera explayar qué ventajas tiene para Chile esa declaración y también de manera mutua. Y en segundo lugar, se ha establecido también que hay un tratado que tiene que ver con la protección de los datos personales, que es el Convenio 108 del Consejo de Europa, que también facilita las regulaciones mutuas y las convergencias regulatorias en materia de protección de datos personales. Son materias bastante ignoradas para nosotros y me gustaría que nos pudiera también ilustrar qué beneficios para Chile y mutuos pueden existir sobre ambos instrumentos, la declaratoria de país adecuado y la adscripción al convenio 108. Gracias, diputado Soto. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta, consulta o comentario a nuestro expositor invitado Bruno Giancarelli? No, entonces ofrezco la palabra a don Bruno para poder responder las preguntas que se han mencionado acá, los comentarios, y para que pueda con eso cerrar su presentación. Y nuevamente le agradecemos mucho, tal como lo ha solicitado el diputado Sánchez, le queremos pedir si nos puede hacer llegar por escrito en algún tipo de presentación o documento la presentación que ha hecho esta comisión. Ofrezco la palabra a don Bruno. Madame Presidenta, señora Presidenta, buenas ¿Sí? tardes. Adelante. Muchas gracias a los diputados. Sí, está siendo traducido ahora, pero no se preocupen, para mí es un placer poder compartir con ustedes la información. Y no se preocupen por el horario, estoy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Claro que sí. Puedo compartir mi presentación con ustedes y quiero asegurarme de que puedan recibirlo en los siguientes años. Empezando con las preguntas que hizo el diputado Sánchez. ¿Cuál es el rol de la Comisión Europea y de la Unión Europea? Esencialmente tenemos tres roles. Nosotros podemos proponer legislación con respecto a la protección de datos y hemos empezado a modernizarlas en los últimos años. Tenemos este marco legislativo
relacionado con la privacidad. Nosotros nos aseguramos de que cuando se adoptó la legislación, nos aseguramos de que estuviese aplicado adecuadamente en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y luego tenemos también el poder, y esto me va a llevar a la segunda pregunta. Tenemos el poder de negociar y llegar a acuerdos con países extranjeros con respecto a flujos de datos y para asegurarnos de que este intercambio de flujos entre la Unión Europea y esos países terceros basados en convergencia y protecciones de convergencia. Con respecto a la pregunta del diputado Sánchez, también tenemos un tema de cuál es el rol de las autoridades públicas. Asegurar la protección de la privacidad es asegurar la protección de privacidad en contra de la interferencia de derecho a la privacidad tanto de actores privados como públicos, y por lo tanto esta es otra razón por la que es importante tener una autoridad completamente independiente con la responsabilidad de la implementación de estas leyes. Por lo tanto, en la Unión Europea, al igual que en Chile, el modelo que seguimos es el de crear o implementar una autoridad independiente con los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Cada uno de ellos tiene una autoridad independiente de protección de datos que se encargan de manejar quejas, de interpretar las reglas, implementar las reglas, imponer sanciones y también crear remediaciones. Esta no es una función que pueda ser dejada en manos del gobierno, sino que tiene que ser asignada a autoridades independientes. También porque las autoridades del gobierno son una de las entidades principales que procesan datos y por lo tanto deberían estar sujetos a estas reglas y sujetos a la supervisión, control e implementación por parte de autoridades de protección de datos independientes. Con respecto a la pregunta del diputado Soto con respecto a cuáles son los acuerdos con respecto al flujo de datos, y específicamente el diputado Soto se refirió a lo que en la Unión llamamos un acuerdo de que un país sea apropiado. Este acuerdo es un acuerdo al que podemos llegar con un país extranjero para permitir el flujo libre de datos entre la Unión Europea y ese país extranjero. Se basa en ciertos requerimientos, claro, que no requiere que los países tengan reglas idénticas ni iguales. Cada país tiene sus propias reglas que reflejan sus propias opciones, pero requiere cierto nivel de similitud para tener un nivel similar de protección basado en algunos de los elementos que ya mencioné en mi presentación, que están muy presentes ya en el proyecto de ley que están debatiendo. Y específicamente, ¿cuáles son los beneficios? Porque yo creo que esa era la pregunta específica y es una pregunta muy relevante que mencionó el diputado Soto. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, como lo hemos hecho recientemente con Japón y Corea, al igual que en Latinoamérica, por ejemplo, con países como Uruguay, cuando nosotros tenemos estos acuerdos de idoneidad, esto significa que los datos pueden intercambiarse libremente entre la Unión Europea y ese país extranjero, sin que las empresas tengan que implementar ningún mecanismo adicional para exportar datos o recibir datos. Por lo tanto, esto es muy interesante primero para las empresas, para los negocios, con respecto al recorte de costos y recortar costos de cumplimiento. También es importante para los ciudadanos porque tanto en la Unión Europea como en el país tercero es importante que los datos puedan viajar con un nivel similar de protección. Desde la perspectiva comercial también significa que las empresas de un país con los cuales tengamos este acuerdo de idoneidad tengan acceso a nuestro mercado de la Unión Europea, que es un mercado de 400 millones
de consumidores y que tengan acceso directo a ese mercado cuando tiene que ver con datos. Y como sabemos, los datos son parte de la oferta de servicios y de productos también. Y tendría este flujo libre como si fuese una empresa de la Unión Europea, lo cual es un gran beneficio. También significa que cuando un país es reconocido como idóneo o adecuado, esto incrementa y crea una relación de confianza entre los aliados comerciales en la Unión Europea y el país extranjero, en este caso Chile. Por lo tanto, he visto, por ejemplo, que es decisivo para atraer la inversión. Y claro, es un facilitador importante del comercio. Los datos ahora son parte de casi cualquier proceso comercial, no solo en tecnología y en servicios, pero también en la línea tradicional de fabricación también o manufactura, porque la transferencia de datos es parte de casi todas las actividades que nos podamos imaginar. Y tener estos acuerdos de idoneidad también significa que es mucho más fácil para que las autoridades públicas o las áreas policiales puedan intercambiar información. Esto también es importante para cualquier cooperación y proceso policial en las áreas regulatorias. Por lo tanto, estos son solo algunos de los beneficios y hemos visto esto claramente con países con los cuales hemos llegado a un acuerdo comercial. Y en paralelo a estos tratados comerciales también hemos concluido estos acuerdos de idoneidad que complementan los tratados comerciales y mejoran los beneficios de los tratados comerciales al facilitar aún más los intercambios comerciales. Esto es lo que hemos hecho, por ejemplo, con Japón y Corea, no hace mucho, y estamos negociando actualmente también con otros países asiáticos y latinoamericanos. Y por lo tanto, hace 2 semanas, por ejemplo, concluimos un acuerdo similar, ya se me estaba olvidando, con Estados Unidos, lo cual es muy importante para nuestras relaciones bilaterales. También quiero decir que cuando la Comisión, en nombre de la Unión Europea, adoptan este tipo son llamadas decisiones de idoneidad, pero básicamente si llevamos estos acuerdos de idoneidad, estos automáticamente son reconocidos por un número de países extranjeros para sus propias transferencias. Esto significa que cuando tienes un acuerdo de idoneidad con la Unión Europea, automáticamente tienes el mismo tipo de acuerdo con unos 10 o 12 países más alrededor del mundo, como para mencionar algunos, Suiza, Colombia, Israel y muchos otros. Y esto significa, por lo tanto, que son parte de una red. Esto no es solo flujo libre con la Unión Europea, pero también es flujo libre con estos otros países. Y esto crea una masa crítica de flujos libres y seguros de datos. No quería extenderme en mi respuesta, mil disculpas, pero yo creo que estos son elementos que valían la pena mencionar. El diputado Soto también mencionó la Convención 108, que es el único tratado vinculante internacional en el ámbito de protección de datos. ¿Por qué es esto importante? Porque esto no solo es un tratado bonito que tú firmas y ratificas, sino que esta convención, se llama Convención 108, también tiene un estándar como tal. Hay una mayor demanda para el desarrollo de estándares internacionales en el área de protección de datos y en campos como el tratamiento de datos de salud, cooperación e intercambio de información entre entidades policiales y cómo lidiar con datos, por ejemplo, en el contexto de inteligencia artificial y sucesivamente. Así que cuando somos parte de esa Convención 108, automáticamente somos parte del comité de esa convención, que es el cuerpo internacional principal que establece estándares técnicos y estándares sectoriales. Por lo tanto, tener una voz y un voto con respecto a estos datos también es importante. Y claro, nosotros estamos
abiertos a ese tipo de alianza con un país tan importante como Chile para seguir fortaleciendo esos estándares. Muchas gracias, espero que haya respondido sus preguntas. Sí, muchas gracias, don Bruno Giancarelli. También agradecemos a Alexandra, que ha estado en la traducción de su presentación, y quedamos a la espera del documento por escrito. Muchas gracias. A ver, el diputado Benavente quisiera decirle algo a nuestro invitado Bruno Giancarelli. Prenda el micrófono, diputado. Ahí. Gracias, presidenta. Agradecer primero a don Bruno Giancarelli su exposición muy clara, muy precisa. También a Alexandra, que nos ha traducido muy amablemente la exposición del señor Giancarelli. No quiero retrasar al señor Giancarelli, tampoco quiero abusar de su amabilidad, pero a lo mejor junto con el documento que nos van a enviar de la traducción de su exposición, si pudiese enviarnos a lo mejor un pequeño informe, una minuta, de montos de sanciones que puedan aplicarse en 2 o 3 países que forman parte de la Comunidad Europea, que tengan sistema legal de protección de datos. También un poco su gradualidad, ya que él aludió a que muchas veces eran graduales y proporcionales, y al mismo tiempo una breve descripción de cuál ha sido la experiencia de él en la aplicación de estas sanciones. No sé si eso se puede anexar a la exposición para no retrasarlo más con una pregunta. Sí, muchas gracias, diputado. Gracias, bueno, queda hecha esa solicitud, señor Bruno. ¿Sí quisiera decir algo al respecto? Sí, solo brevemente. Claro que puedo hacerlo sin problema. Solo algunas preguntas, algunas palabras sobre esto. Sí tenemos un sistema de sanciones en la Unión Europea. Las sanciones pueden ser hasta el 4% de los ingresos de la empresa, pero claro, es lo que proponíamos parte nosotros. de nuestras reglas. Las sanciones tienen que ser proporcionales y tenemos una lista de como 11 elementos que nos permiten modular las sanciones. Eso ayudaría dependiendo de la gravedad, también el impacto de las violaciones, la gravedad de las violaciones, la duración de las violaciones y un sinnúmero de factores de gravedad. Por ejemplo, si la empresa tiene o ha cooperado o no ha cooperado con la Autoridad de Protección de Datos en la investigación de ese caso específico. Así que claro que sí, creemos que un sistema que permita, no, obviamente no hay una receta mágica, un sistema que pueda aplicarse a todos. Sí, claro. Todo depende de la proporcionalidad también y el nivel de gravedad, y les vamos a dar un documento con una descripción de nuestro sistema y ejemplos de sanciones recientes también. Muchas Perfecto. gracias. Y también quiero agradecer a la intérprete por su muy buen trabajo y espero poder verlos pronto en Santiago, en Valparaíso. Gracias. Ok, muchas gracias Bruno por la exposición y evidentemente quedamos muy atentos y atentas a que puedan hacernos llegar esa información y las recomendaciones que ustedes consideren necesarias. Bueno, vamos a darle la palabra. No, ya no está conectada. Lamentablemente, nuestra invitada Gloria de la Fuente González, el presidente del Consejo para la Transparencia, tenía una reunión, no pudo quedarse participar de esta invitación, así que nos ha solicitado internamente que podamos reprogramar su participación en la comisión. Así que yo creo que sin duda que es importante poder hacerlo, escucharla, lo vamos a hacer. A todos los invitados se pueden quedar de todas formas, si es que van pasando y pueden seguir escuchando el resto de las exposiciones. Entonces vamos a seguir con nuestro siguiente invitado, que sería el señor David Ibaceta Medina, director general del Consejo para la Transparencia. Don David, no lo escuchamos. Algo pasa con su audio, o con el nuestro, no sé. Hay un problema técnico ahí, no sé si la Secretaría nos puede ayudar. Nosotros en el Zoom lo escuchamos. Nosotros acá no lo escuchamos. Habría que revisar, ¿Y usted me escucha a mí, presidenta? A usted la escucho, pero a don David no lo escucho.
Ah, que está con la traducción. Ahora sí, a ver. Don David, ¿puede hablar? Sí, buenas tardes. Ahora sí lo escuchamos. Ya, don David, le ofrezco la palabra entonces para la exposición. Ahora vamos a usar una metodología distinta, si a usted le parece, poder escucharlo usted, poder escuchar a la señora Macarena Gatica, a la señora Lorena Donoso, y luego hacer las preguntas a todos y a todas para poder hacer una ronda de respuestas. ¿Le parece? Para aprovechar mejor el tiempo. Me parece muy bien, Presidenta. Quisiera primero que todo saludarla a usted y por su intermedio a la comisión que está en la sala de sesión. Invitación en nombre de nuestra institución. También indicar que más bien me gustaría estar en concordancia. Voy a exponer en próximas sesiones. Nuestra presidenta, pues habíamos establecido una presentación coordinada entre los dos, entonces lamentablemente por situaciones de fuerza mayor y trámites previos tuvo ella que retirarse. Entonces, si usted, Presidenta, lo tuviera bien y nos pudiera hacer una invitación nuevamente a esta honorable comisión, nosotros estaríamos muy encantados de participar y no quisiera dar cuenta de una exposición que podría tener algunas desfases respecto de aquello que pueda señalar nuestra Presidenta Carrión. Se entiende, don David, y claramente vamos a ponernos en contacto nuevamente con el Consejo para la Transparencia para invitarlos a ambos nuevamente, a su presidenta y también a usted como director general, para poder tener la exposición. Nos interesa mucho poder contar con la exposición del Consejo para la Transparencia, así que sin lugar a dudas la comisión vamos a tomar las medidas para reprogramarlo. Le pedimos disculpas por el retraso. Esta comisión a veces sufre algunos retrasos de tiempo respecto de los horarios indicados a la invitación, pero le agradezco también la disposición que usted tiene para poder volver a nuestra comisión. Y ahora, si quiere quedarse al resto de las exposiciones, con mucho gusto se puede mantener aquí en el Zoom con nosotros. Muchas gracias, don David. Muy agradecido, Presidente. Muchísimas gracias. Entonces seguiríamos con la exposición de la señora Macarena, o señorita, no lo sé, ya me lo podrá indicar, Macarena Gatica, abogada experta en protección de datos. Buenas tardes, señorita Presidenta. Me puede decir señorita o señora, no importa. Macarena está perfecto. Bueno. Por su intermedio también saludo a los demás integrantes de esta comisión y agradezco también la oportunidad de que nos hayan dado el espacio a las expertas en esta materia. Somos muchas las mujeres que participamos en temas de protección de datos, de tecnología y ciberseguridad. Voy a compartir pantalla. ¿Me comentan si se ve bien, por favor? Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Macarena Gatica, soy abogada socia del estudio Alessandri. Mi expertise es en temas de protección de datos, ciberseguridad, consumo, propiedad intelectual. Soy secretaria ejecutiva también de la Mesa de Regulaciones Digitales de AmCham. Soy chair del capítulo de IAPP para Chile, asesora legal del Consejo de Ética y Autorregulación de la ANDD, participo en el Comité de INTA de Privacidad, soy profesora en materia de protección de datos tanto en la Universidad Católica, Universidad del Desarrollo y también del Alberto Hurtado. Hay algo importante que me enseñó el señor Giancarelli, que es la disposición que tenemos de los datos. Porque cuando hablamos de protección de datos, muchas veces se nos escapa a qué es lo que nos estamos refiriendo. Hablamos de datos personales y de protección. La protección de datos hoy día es un derecho fundamental. Está consagrado en el artículo 19, número 4 de la Constitución. Esto significa que todas las personas naturales, porque las personas naturales somos los titulares de los datos personales, tenemos la disposición por regla general respecto a nuestros datos personales. Podemos permitir que determinadas personas lo traten y bajo determinadas condiciones. Y también podemos revocar los consentimientos, es decir, las autorizaciones que hemos dado en este sentido. Entonces, en términos generales, eso es la protección de datos. Importante, creo que esto va a ayudar también al diputado Sánchez respecto a las preguntas que hacía en relación a la Comisión de Protección de Datos de la Unión Europea. En términos generales, internacionalmente, ¿qué es lo que está ocurriendo respecto a los datos personales? El nivel más alto en esta materia lo tiene el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. No es extraño que la primera ley de protección de datos sea la ley en Alemania.
se haya dado en Alemania. ¿Por qué? Porque esto nace como una consecuencia histórica después de el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial y la Declaración de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Es decir, esta intromisión, este tratamiento de datos que se hizo, de datos sensibles en relación a etnias, religión, ¿cierto? Y también porque no solamente fueron judíos, también gitanos y también personas con ciertas discapacidades. Por eso ellos tienen la regulación más alta, tienen una trayectoria importante en tratamiento de datos. El reglamento europeo entró a regir en 2018, pero eso no significa que antes no tuvieran una normativa. Antes estaba la directiva 95, que ya era un estándar bastante más alto que el actual que nosotros tenemos en Chile. Y ya van a entender por qué quiero mencionar eso. En Estados Unidos, a contrario de lo que ocurre con la Unión Europea, no existe una norma federal de tratamiento de datos. Sí existe un proyecto de ley en este sentido, fue presentado el año pasado. Existe también una ley que es HIPAA, que regula la información o los datos sensibles, principalmente relacionados con datos de salud, entre el prestador de salud y la compañía de seguro o el sistema de salud que corresponda, un Medicaid, un Medicare o un sistema privado. Sin perjuicio de eso, se ha visto la necesidad de regular estas materias y ha nacido esta iniciativa a nivel estatal. Por ejemplo, CCPA es una norma que fue aprobada hace un par de años atrás en California. DIPA es relacionado específicamente al dato biométrico en Illinois, y así, por ejemplo, tenemos también el Privacy Act de Colorado y también de Virginia. Ahora bien, en cuanto a qué ocurre en nuestro continente, en LATAM, nos estamos quedando atrás. A pesar de haber sido el primer país en Latinoamérica en tener una ley de datos, la ley 19.628 sobre protección a la vida privada, actualmente todos los países que aparecen en pantalla, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú, Panamá, Uruguay, República Dominicana, que no aparece en pantalla, tienen una regulación bastante más avanzada, bastante más adecuada a la realidad del tratamiento de datos que hoy día ocurre no solo en esos países, sino también a nivel mundial. ¿Qué ocurre con la protección de datos en Chile? En el año 2018 se consagra como un derecho fundamental la protección de datos. Como vemos, el artículo 19, número 4, contemplaba la protección a la privacidad y a la honra de la persona y su familia, y se agrega el tratamiento y la protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determina la ley. Esta ley es la ley 19.628 que intentamos modificar, adecuar con este boletín que estamos revisando en esta sesión, y menciona también la ley 19.496 de protección al consumidor, que fue recientemente modificada con la ley 21.398 pro consumidor, que establece una facultad fiscalizadora del CERNAC en materia de protección de datos de los consumidores, estrictamente en una relación de consumo, y siempre que estas facultades no correspondan a otro órgano del Estado. ¿A qué nos referimos con lo último que he señalado? Es decir, se está poniendo la situación de cuando ya tengamos una agencia de protección de datos, que obviamente su competencia es exclusiva de la agencia y no debiese ser del CERNAC. Fíjense que es importante mencionar estas normas que les menciono en relación a protección al consumidor, porque la Constitución Política nos establece una garantía constitucional, un derecho fundamental, independientemente de nuestra calidad. Seamos ciudadanos, seamos trabajador, seamos consumidor o no. Y hoy día, dada la situación en la que está, el único órgano de control que está limitado su actuar a una relación de consumo. Por lo tanto, si yo sufro una vulneración de mis derechos, por ejemplo, con un servicio público, yo no tengo otra opción que ir a los tribunales de justicia, y no existe un órgano, digamos, de más fácil acceso para todos los ciudadanos, que podría ser un CERNAC o una agencia de protección de datos. Para ya entrar en materia, esta presentación lo que he hecho es también retomar algunos temas fundamentales para retomar la discusión parlamentaria que durante mucho tiempo ha estado paralizada de este boletín, concentrada el año pasado en la Comisión de Hacienda del Senado, principalmente en la institucionalidad, es decir, en este órgano de control, si era la Agencia de Protección de Datos o lo iba a hacer el Consejo para la Transparencia. Como ven, tratamiento de datos es todo lo que podemos hacer con los datos. Desde que yo lo capto, lo segmento, lo comparto, lo almaceno hasta que lo elimino, ¿ya? En cuanto a las grandes categorías de datos, son dos.
los datos personales, que es toda la información relacionada con una persona natural, identificada o identificable. Y el dato sensible dice más relación con la intimidad más, con la esfera más íntima de la persona, y como van a ver va asociado a un elemento de discriminación, como puede ser el caso que hablábamos del Holocausto, etnias, origen racial, género, ¿cierto?, preferencias sexuales. Y fíjense que nuestra definición agrega también los hábitos personales como datos sensibles, lo cual está en la ley vigente. En el proyecto original de datos personales no se incluía y posteriormente fue agregado a través de indicaciones. ¿Cuál es la gran importancia de distinguir entre los datos personales y los datos sensibles? Es el nivel de cuidado que ellos requieren. ¿Y por qué este nivel de cuidado? Es por el riesgo que implica su vulneración, la filtración de datos. No es lo mismo, por ejemplo, que se filtre mi estado civil a que se filtre, por ejemplo, mis datos de salud. Obviamente que las consecuencias que llevan involucrados son totalmente distintas y por ende vamos a ver que el proyecto de ley en ese sentido hace un muy buen trabajo de establecer un mayor cuidado. Las medidas de seguridad también se deben adoptar en relación a la naturaleza de los datos. Aspectos relevantes de la ley 19.628. Es una normativa totalmente obsoleta. Como le dije, como lo señalé anteriormente, fue precursora en América Latina, ¿ya? Sin embargo, para que se hagan una idea, este proyecto de ley se presentó en el año 93 a su tramitación legislativa. Google no existía. ¿Cuántas personas tenían correos electrónicos en el año 93 o el año 99 en que el proyecto fue aprobado? En cuanto a las bases de licitud, es decir, ¿qué es lo que nos permite? ¿Cuáles son los fundamentos que nos permiten tratar datos? Son dos, de acuerdo a esta ley: el consentimiento y la ley. Esta ley nos permite tratar datos personales y datos sensibles. Pareciera ser que en ambos casos el requisito del consentimiento fuese la regla general, y sí lo es para los datos sensibles, pero en el caso de los datos personales hay excepciones tan grandes que lo que ocurre es todo lo contrario y pasa el consentimiento, la exigencia del consentimiento pasa a ser una excepción frente a estas grandes excepciones. Es importante siempre, y se establece la obligación de informar la finalidad del tratamiento de datos, es decir, para qué yo voy a usar estos datos que estoy tratando. Los procedimientos de reclamo son ante los tribunales de justicia. Es un procedimiento civil, sumario civil, ¿ya? Lo que significa que una persona que se ve vulnerada, por ejemplo, frente al incumplimiento o la vulneración de sus derechos, no se da cumplimiento a sus derechos ARCO, tiene que ir a los tribunales. Lo que implica que, lo que les señalaba, al no existir un órgano de control, dificulta también el cumplimiento y velar por el cumplimiento de los derechos de las personas. Las multas son bajas, son de 50 unidades tributarias mensuales, lo que también contribuye a que sea una norma, hablándolo en palabras bien simples, es una norma que es sin dientes. No hay un cumplimiento, no se puede obligar al cumplimiento porque no existe tampoco un catálogo de infracciones, ¿ya? Sino se señala que las infracciones pueden estar sujetas a una multa hasta 50 unidades tributarias mensuales y son aplicadas por los tribunales de justicia. Y los derechos de los titulares, tenemos el derecho a información, ¿cierto?, de modificación, actualización o supresión. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos hoy día? Me tocó el año pasado también presentar en la Comisión de Hacienda en este proyecto y queríamos de alguna manera reflejar cuál era la importancia de contar con una adecuada protección de datos, que realmente se adecue a la realidad del tratamiento de datos, del procesamiento de datos que existe hoy día. Lo mencionaba hace un momento atrás uno de los diputados en el sentido de los datos que capturan las grandes tecnológicas. No solamente son las grandes tecnológicas, esto es a nivel universal, podemos decirlo. Toda empresa hoy día trata datos, el Congreso trata datos, tiene los datos de todos los diputados y senadores y de todos los trabajadores, ¿ya? ¿Qué pasa si se nos filtran estos datos? Por ejemplo, una ley de inclusión de los datos sensibles. Pero esto hace ver que cómo ha aumentado, por ejemplo, el comercio electrónico durante la pandemia. Tenemos una política nacional de inteligencia artificial que fue publicada el año pasado. Tenemos proyectos de ley donde el factor habilitante son los datos.
Sin ellos es un proyecto que va a ser difícil su implementación. Estoy hablando del proyecto de ley FinTech y Open Banking, que hoy día se discutía en la mañana en el Congreso. En cuanto a los compromisos internacionales, que si no me equivoco era el diputado Soto que mencionaba, Chile tiene compromisos. En el año 2010 Chile, al formar parte de la OCDE, asume una serie de compromisos. El único que no se ha cumplido es regular el flujo transfronterizo de datos y adecuar la protección de los datos personales en cuanto a la regulación en Chile. Los capítulos de comercio electrónico incluyan los más altos estándares de protección de datos personales. ¿Cuáles son los más altos estándares? Nosotros no lo tenemos, están a nivel europeo. Como lo señalaba antes también el señor Giancarelli, el Tratado de Libre Comercio con Chile y Europa, uno de los temas importantes en la etapa de negociación es esto, es la protección de los datos personales. Y obviamente, como mencionaba, el convenio 108 sería fantástico que lo pudiésemos tener por el efecto en la economía que puede significar, y ahora les voy a explicar por qué. ¿Qué ocurre con esta falta de regulación, o cuál es el perjuicio, o alguien podría decir cuál es el beneficio que Chile no la tenga? Bueno, en primer lugar, nosotros, todos los ciudadanos como personas naturales, nos encontramos en falta de acciones de tutelas eficientes y reales. Es decir, una persona hoy día que sus datos personales garantizados a nivel constitucional son vulnerados, tiene la opción de la ley 19.628 y un recurso de protección. Sin embargo, vemos que hay que contratar a un abogado. Es costoso, toma tiempo. Por lo tanto, es una respuesta no eficiente a la naturaleza del derecho que se está viendo vulnerado. Por otra parte, dado que reconocemos que tenemos este problema, han nacido regulaciones sectoriales y multiplicidad de autoridades. Y esto es lo que ocurre porque el CERNAC hoy día tiene facultades en materias de datos. Esto lo conversamos latamente en la comisión mixta el año pasado en este Congreso, donde señalábamos que hoy día es un órgano no técnico que tiene una competencia sobre una materia sumamente técnica. Lo señalaba el señor Giancarelli, se necesita un conocimiento muy especializado. Y además tenemos una falta de un estándar de seguridad de la información que en cierta medida también se va a ver beneficiado con el proyecto de ley marco de ciberseguridad. Por otra parte, aquí viene lo que mencionaba también el señor Giancarelli, ¿cómo nos podría favorecer como país tener, por ejemplo, que seamos homologados, que tenemos una adecuada protección de datos? Nosotros hoy día, fíjense, estos son los números respecto de servicios de exportación relacionados con procesamiento y tratamiento de datos. Miren cómo ha ido aumentando, pero ningún país europeo. ¿Y por qué no podemos exportar nuestros servicios de tecnología? Imaginémonos, por ejemplo, un call center o algún chileno que tenga un software, por ejemplo, o de inteligencia artificial que procese información de datos personales. Probablemente no lo podemos ofrecer en Europa porque no ha sido desarrollado con un estándar. Sí lo podríamos hacer, pero cumpliendo con un paso adicional, que es lo que mencionaba el señor Giancarelli, porque necesariamente tengo que probar que a pesar de que el país en que se generó esta tecnología no tiene una adecuada protección de datos, yo cumplo con el estándar europeo. Entonces, como vemos, esto nos ha ido afectando en cuanto a la exportación de los servicios. Miren cómo hemos perdido competitividad a nivel regional con Uruguay en temas relacionados con telecomunicación, computación e información, ¿ya? Esto es lo que hablaban de cuando un país es adecuado, es lo que nosotros llamamos puerto seguro. Es decir, se entiende que cuando los datos, veamos, de Europa, por ejemplo, está prohibido que exista un flujo transfronterizo de datos a un país no adecuado, es decir, un país que no es un puerto seguro. ¿Y qué significa entonces para nosotros? Que nos estamos perdiendo un mercado que es la quinta parte del PIB mundial, que es lo que mencionaba el señor Giancarelli, y no solamente Europa, porque a través de Europa también podríamos llegar a Japón si suscribiéramos el convenio 108. Por lo tanto, no solamente hay razones desde el punto de vista de que sea un derecho fundamental, sino también económicos del país. Ahora, en cuanto al proyecto de ley, primero quiero decir que es un buen proyecto.
es un proyecto que implicó un trabajo importante en las indicaciones que se llevaron a cabo hace más ya, si no me equivoco, el año 2018-19. Es un buen proyecto. Puede tener algunas cosas que podamos discutir y arreglar, pero es un buen proyecto que favorece no solamente a los ciudadanos chilenos, sino también al país como su todo, en relación a las tecnologías. Si ya tenemos una política, ¿cierto?, que nos está marcando un camino en cuanto a inteligencia artificial, es fundamental que se apoye en uno de los factores habilitantes que incluye la misma política, que es la Ley de Protección de Datos. Las bases de licitud aquí se amplían, no solamente el consentimiento y la ley, que es un gran problema que hoy día tenemos, sino también el contrato del interés legítimo. El interés legítimo, imagínense que también permitiría que el Estado, por ejemplo, bajo situaciones excepcionales de interés público, pudiera tratar datos sin el consentimiento de los titulares. Este consentimiento tiene características nuevas: precio, previo, informado, específico e inequívoco, es decir, que no exista duda que se otorgó el consentimiento. La finalidad del tratamiento es fundamental. Yo digo que es como la vértebra, ¿cierto?, la columna vertebral. Me raya la cancha. Yo cuando tengo la disponibilidad sobre mis datos y le permito, por ejemplo, a una empresa que trate mis datos, lo hago en base a las reglas que me informó y que yo autoricé expresamente. La proporcionalidad dice relación con que la empresa no puede tratar todos los datos, sino solamente aquellos estrictamente necesarios para el cumplimiento de las finalidades. La privacidad por diseño y por defecto implica que debemos considerar en el centro al titular del dato y la protección de sus datos personales, de manera que lo tengamos siempre presente antes de una iniciativa, durante un proyecto, por ejemplo, y que sea siempre, y que no nos encontremos frente a hechos consumados cuando hay algún problema, digamos, como no consideramos el análisis del riesgo que esto significa. Los derechos de los titulares, como señalaba el señor Giancarelli, se agrega uno nuevo, que es la portabilidad. Tal como tenemos la portabilidad financiera, la portabilidad numérica, es un concepto muy similar, que yo tengo derecho a solicitar mis datos para que puedan ser enviados, por ejemplo, a otro responsable, a otra empresa de tratamiento de datos. Contempla una nueva categoría de datos: datos biométricos, de geolocalización, datos de salud biológico, datos de menores de edad, que parece tan obvio. Bueno, el proyecto de ley establece un tratamiento especial para ello. Crea la Agencia de Protección de Datos. También se establece un modelo preventivo que en caso de infracciones puede ser un atenuante. Y aquí un tema importante en cuanto a las multas. Las multas aquí en el proyecto de ley llegan a hasta 10.000 unidades tributarias mensuales. Más o menos estamos hablando de 750 millones de pesos. Como mencionaba antes el señor Giancarelli, en el reglamento europeo las multas, el tope máximo son 20 millones de euros o el 2 o el 4% de los ingresos del año anterior. Pero aquí hay algo relevante. Europa tiene una trayectoria. Nosotros no tenemos cultura en tratamiento de datos. Creo que necesitamos tener elementos, ¿cierto?, que permitan forzar el cumplimiento de la norma, pero creo que de inmediato aplicar un porcentaje sobre los ingresos del año anterior puede ser demasiado contraindicante para las empresas, en el sentido que quizás debería ser considerado como tal como fue en sus inicios, por ejemplo, por libre competencia, que gradualmente las multas vayan subiendo, en consideración sobre todo lo que estaban conversando en la última sesión de esta comisión. En cuanto al órgano de control, que aquí el diputado Sánchez, el órgano de control es diferente de la Comisión de Protección de Datos que está en la Unión Europea. Está la Comisión y en cada país miembro hay una agencia o un órgano de control que se encarga de velar por el cumplimiento, por el respeto a estos derechos, ¿ya? Entonces es importante distinguirlo. Y como mismo señalaba el señor Giancarelli, han habido distintas modelos de cómo se han creado estas agencias, pero todos resguardando las mismas características. Y esto fue porque este proyecto se dilató o se demoró en su tramitación en el último año.
Originalmente este proyecto, presentado en el último año del gobierno de Bachelet, contemplaba una agencia de protección de datos. Posteriormente, a través de una indicación del presidente de la República, del presidente Piñera, se reemplaza por el Consejo para la Transparencia. De esa forma, el Consejo iba a tener dos funciones, tanto de transparencia, acceso a la información y por el otro lado la protección de los datos personales. Si uno lo piensa, son dos fuerzas antagónicas. Una tiende a publicar y la otra tiende a proteger la información. Creemos que el Consejo para la Transparencia, ha hecho un buen trabajo en cuanto a transparencia. Sin perjuicio de ello, hemos encontrado algunos fallos que vulneran la protección de datos en luz de la publicidad de la información, el acceso a la información. Por otra parte, el volumen de reclamos, el volumen de trabajo que una agencia tiene cuando se crea en un país, pensemos en el caso, por ejemplo, de Colombia, es enorme y se puede ver perjudicado la labor de transparencia, que es fundamental en una democracia a la luz de cuando es compartido por protección de datos, ¿ya? Por lo tanto, posteriormente, por una nueva indicación del presidente, volvemos a tener una agencia de protección de datos. Y por esto me sorprende que en la última comisión volviésemos a hablar del Consejo para la Transparencia o de una agencia de protección de datos. En el carácter que está redactado hoy día el proyecto, que está en pantalla, una corporación autónoma de carácter técnico descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta independencia que señalaba el señor Giancarelli nos permite ser un país adecuado, es decir, estaríamos al nivel de Uruguay, al nivel de Argentina, de Colombia, de Perú, respecto de Europa, ¿ya? Y eso es lo que nos significa además, no solamente desde un punto de vista económico y negocio, sino de la protección que le da al ciudadano, a nosotros los titulares de la protección de datos. Se mencionaban antes también cuáles son las facultades que tiene esta agencia. Y obviamente que tiene velar por el cumplimiento de la norma, ¿cierto? Pero además puede dictar normas de carácter general, y esa es la idea, de que de alguna manera tengamos estándares y que se puedan ir actualizando en la medida que vayan ocurriendo o el avance tecnológico. Interpretar, fiscalizar, potestad sancionatoria y obviamente resolver reclamos. Ahora, creo que esto es una muy buena oportunidad en la que estamos, de poder estar regulando materias de protección de datos frente a la cuarta revolución industrial. Lo mismo ocurre respecto a la Constitución, la oportunidad de poder plasmar estos derechos frente a la situación actual y no cuando ya empezamos a quedar obsoletos o fuera de la realidad actual que está ocurriendo. En cuanto a la independencia, les voy a poner un ejemplo. Esto ocurrió el año pasado. La Comisión Europea ofició a Bélgica, a la Agencia de Protección de Datos, porque carecía de independencia. Y ahí están los ejemplos que pusieron. ¿Por qué fue? Tomaron un rol en proyectos de gobierno relacionados con trazabilidad de contagiados durante la pandemia. Y son miembros del Information Security Committee que está relacionado con el gobierno belga. Entonces, lo que quiero decir es que si me preguntaran si dependiera de mí, el proyecto es bueno, es eficiente, sin duda que siempre podemos mejorar, pero como siempre lo decimos, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y por otro lado, hoy día contamos, como está redactado, con un órgano de control que va a cumplir con la finalidad, nunca nos olvidemos la finalidad que busca la ley, es adecuar, cumplir con este mandamiento constitucional, ¿cierto? Que nos da la Constitución hoy día en el artículo 19, número 4, y ayer también en la Comisión número 7 en el Pleno fue aprobado la protección de datos. Y no olvidemos nunca que estamos hablando de un derecho fundamental y que por lo tanto requiere una urgencia. Es realmente urgente que nos otorguen a todos nosotros herramientas para poder realmente disponer y tener una tutela adecuada de estos datos. Tenemos que tener una legislación adecuada al volumen de datos que hoy día somos capaces de tratar, a la inteligencia artificial y otras regulaciones como lo mencionaba antes, fintech, por ejemplo, o neuroderechos. Los neuroderechos son parte de nuestros datos personales, por lo tanto debería estar ya contemplado en esta norma en vez de estar regulando en forma sectorial.
Obviamente que implica también considerar frente a la situación del país cuando pensamos de una reactivación económica y la exportación de servicios que puede significar, y también el cumplimiento de los tratados internacionales. Esa es mi presentación, señorita presidenta. Muchas gracias, señorita Macarena. Gatica, lamentablemente estamos a 5 minutos de dar término a la sesión. Yo quisiera ofrecer la palabra a algunos parlamentarios para hacer algunas preguntas, pero quiero antes de eso preguntarle si nuestra siguiente invitada, que es la señora Lorena Bonoso Abarca, abogada experta del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías, no sé si se encuentra presente, Lorena. Sí, estoy presente. Sí. Señora Lorena, si es posible poder extenderle la invitación para la próxima sesión, porque lo mismo, sí, porque ahora no alcanzamos a escucharla, si no tendríamos tan solo 4 minutos, y creo que lo mejor es que tengamos el tiempo suficiente, pero nos comprometemos a que usted partiría, ya que nos esperó hasta este último momento, la exposición de la próxima sesión. ¿Le parece? Muchas gracias. Muchas gracias. También agradecerle la comisión. Ok, gracias, señora Lorena. Entonces, si les parecen los 4 minutos que nos quedan, no sé si hay algún parlamentaria que quiera hacer algún comentario o pregunta a la exposición de la señora Macarena Gatica. Sí, diputado Sánchez tiene la palabra. Primero que nada, saludar a Macarena, muchas gracias por tu exposición. Me estaba escuchando, comentaste en un minuto respecto del convenio 108 que establecería de cierta forma ciertos requisitos base para poder entrar en acuerdos comerciales a nivel internacional, el tener una normativa de protección de datos personales. Por un lado, me gustaría saber cuáles serían esos requisitos más o menos mínimos y si todos los países que están dentro del marco de ese convenio hoy en día tienen como parte de su regulación de datos personales el tener una agencia, un organismo estatal de protección de datos personales que tenga no solo atribuciones normativas y de difusión, sino que también atribuciones sancionatorias y de fiscalización. Eso, muchas gracias. Ok. Sí, señora Macarena, le ofrezco la palabra. Gracias, señorita presidenta. El convenio 108 lo que hace es, de alguna manera, como lo dijo el señor Giancarelli, las regulaciones no tienen que ser exactamente iguales, ¿cierto? Lo que se busca es que existan los mismos principios. El proyecto de ley es muy parecido y sigue la línea del reglamento europeo, que es básico, digamos, para el convenio 108. Todos los países que forman parte del convenio 108, todos los países de la Unión Europea, tienen órganos de control con las facultades que usted ha mencionado, que tienen facultades para sancionar, para investigar, ¿cierto? Y también para concientizar. Sin duda que es una labor importante, sobre todo en la etapa que nosotros iniciaríamos con la Agencia de Protección de Datos, ¿ya? En su momento, en todos los años que ya llevamos en el proyecto de ley, se ha discutido mucho respecto del órgano de control, no respecto a sus facultades de si puede sancionar y además investigar. Yo entiendo hacia dónde usted va de las facultades jurisdiccionales, ¿verdad? Porque lo hemos conversado mucho entre otros colegas respecto, por ejemplo, de lo que ocurrió con el CERNAC hace unos años atrás. Y en ese sentido, también lo conversábamos con el ex senador Arboe, que habría sido bueno que en la comisión, y quizás todavía tenemos más tiempo, en la Constitución se estableciera la institucionalidad de este órgano de control, de manera que no existiera duda que puede tener estas facultades. Por otra parte, tenemos otros órganos fiscalizadores en el país que sí tienen estas facultades, ¿ya? Ahora, el proyecto de ley también establece un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, por lo tanto no es que sea zanjado, sino que siempre tenemos una opción de llegar a los tribunales de justicia a través del reclamo de ilegalidad, ¿ya? Se establecen 2 procesos. Uno es de vulneración de derechos y el otro es un reclamo que haga alguno de los ciudadanos, cualquiera de nosotros, frente al incumplimiento de la norma, y también puede ser de oficio por la agencia. Lo que se busca con estos órganos de control es que haya un acceso más fácil, más eficiente de los titulares de datos. Y como lo dijo el señor Giancarelli, la palabra que él usó es data subject. Y él dijo, nosotros somos sujetos de datos y no somos objetos.
Y esa es la importancia que tiene que haber. Y por eso lo estamos viendo en esta Comisión de Constitución. Estamos hablando de un derecho fundamental. Con esto termino. Sí, perdón, adelante nomás, sí, perdón. No hay problema. Entonces estamos hablando de un derecho fundamental. Somos personas naturales y como por tal, y no por nada está en el número 4, porque lo podríamos haber puesto al final del artículo 19. Tiene una importancia en cuanto, ¿cierto?, a donde lo tenemos, y por lo tanto tenemos que tener las herramientas necesarias para poder hacer valer nuestros derechos en cuanto a esto. Ahora, en la comisión anterior yo lo escuchaba a usted, diputado Sánchez, respecto del cuestionamiento de crear un nuevo órgano, ¿cierto? Y yo lo entiendo, hay un tema presupuestario por medio. Sin embargo, este ejercicio lo hicimos el año pasado y les voy a mandar también la presentación que hice en la Comisión de Hacienda, porque ahí se ve cuáles son los beneficios y los perjuicios que pueden haber el tener esta normativa y no tenerla, ¿ya? El ministro Marcel en la sesión anterior señaló que existe el presupuesto asignado para esto. Vamos a partir con un presupuesto pequeño para luego ir creciendo, tal como pasó con el CERNAC. Y la institución hoy día que tenemos en materia de consumidor, la trayectoria y la protección de los derechos de los consumidores ha ido avanzando y profesionalizándose de una manera importante. En Chile estamos al debe en protección de datos. Estamos al debe y estamos perdiendo competitividad con nuestros vecinos. No solamente ya lo estoy hablando de un tema de derecho fundamental como personas naturales, sino además lo estoy hablando como una necesidad de país. Cuando tenemos en mente la innovación I+D, lo que implica el acceso a los datos, si no lo regulamos, sin duda que vamos a ver vulneración de nuestros derechos. Y no vamos a tener las herramientas necesarias para poder lograrlo. Y ocurren hasta a diario. Las personas que estamos involucrados en estos negocios, vemos que hay empresas que hacen esfuerzos, ¿cierto? Y sin embargo vemos otros que no hacen esfuerzo y porque saben que hay una ley que no tiene dientes, como lo dije. Por lo tanto, es una ley que nos merecemos como país. Necesitamos profesionalizarnos en esta materia, de lo contrario vamos a quedar sumamente atrás y además vamos, como decía el diputado Soto, vamos también a ver existir incumplimiento a nivel internacional de los compromisos que ha adoptado Chile en los últimos años. Muchas gracias, señora Margarita. Bueno, Macarena, quiero darle las gracias al señor Bruno Gencarelli, a la señora Macarena Gatica y por supuesto también a la señora Gloria de la Fuente, David Ibaceta y Lorena Donoso, que si bien quedaron pendientes sus exposiciones, el día de hoy se hicieron presentes en esta comisión. Quiero que para la próxima sesión podamos tener un máximo de 3 invitados e invitadas, así no queda ninguno pendiente. Creo que eso nos va a dar el tiempo para poder escuchar las exposiciones y también poder hacer las preguntas. Así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.